Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Bueno, yo diría que la situación durante este día intermedio entre el lunes que no vimos y hoy, pasaron cosas que muchos nos preguntamos realmente si es lógico, si no es lógico. Copó todas las noticias, prácticamente de todos los noticieros y todo lo demás, lo de un exfuncionario de Cristina Kirchner, José López, para ser más concreto, que lo agarraron a las 3:30 de la mañana tirando bolsas con dinero, según dicen joyas, no está confirmada las joyas o no, sí, relojes y dinero no solamente en dólares, sino en plata argentina. Y lo estaba tirando adentro de un convento de General Rodríguez. Y cuando uno toma en consideración de que esta persona no solamente fue funcionario, sino que tuvo un cargo bastante importante y que estuvo en un puesto donde realmente se maneja una caja bastante considerable, que es toda la parte de vialidad, la parte de infraestructura, realmente se pone a pensar que a las 3 de la mañana esté tirando bolsas adentro de un convento en General Rodríguez, o una de dos, o tuvo un problema mental durante estos últimos días, o estaba asustado, o se quedó con algún vuelto y le dijeron que lo iban a ver en su casa, iban a mandar autoridades a su casa, y por ahí le dijeron, mira, déjalo ahí que es seguro, porque hay cosas que a mí no me cierran. Yo quisiera saber en qué lugar de la provincia de Buenos Aires uno llama al 911 y a los 2 minutos está en el lugar donde se hizo la denuncia. 2 minutos. Y a los 5 minutos apareció otro móvil. A las 3 de la mañana que una persona dijo que de las quintas, pues son 2 quintas en esa zona, por ahí tenía insomnio, a las 3 de la mañana lo vio que estaba tirando bolsas adentro de un convento, tampoco me cierra. Y que dentro del baúl del coche tenía una cantidad de dinero determinada, sí me lo puedo entender, pero esta persona estaba muy apurado en deshacerse de esa cantidad de dinero, y yo creo que esto es el carozo de la aceituna, del vermú, de la cena, de la gran fiesta el domingo a la noche. Porque si esa persona estuvo nada más y nada menos que en infraestructura, ha involucrado no solamente políticos, sino también ha involucrado empresas. Simplemente con lo que salió en el día de hoy con respecto a la restauración de la Basílica de Luján, ya ahí vemos empresarios, que ni siquiera los voy a nombrar, pero hay empresarios involucrados en esa refacción en infraestructura a nivel nacional. Creo que Lázaro, si bien está en una posición determinada, mejor con mayor cantidad de dinero y todo lo demás, creo que estos 10 millones o 9 millones de dólares que le encontraron a este señor, es el principio de algo que puede llegar a comprometer mucha gente. Mucha gente. Es un escándalo, y realmente me parece que el escándalo que se ha producido, aquellos que organizaron el escándalo no tienen noción hasta dónde va a llegar, porque ahora sí la justicia tiene un elemento de prueba como para empezar a escarbar de dónde salió el dinero. Eran todos fajos de billetes que estaban
Yo creo que deben de tener hasta el sello del banco. Veremos qué es lo que pasa. De una buena vez creo que hay que terminar con esto, hay que terminar con la corrupción. Creo que fue un acto, a mi entender, muy raro, porque yo creo que nadie lo haría en su sano juicio, tratar de tirar bolsas de dinero adentro de un convento, a menos que fuese algo normal y cotidiano. Pero bueno, es un tema, un gran signo de interrogación. Por otro lado, la línea B está fuera de servicio, así que aquellos que tienen que tomar el subte y están en la línea B, está todo parado. Y por el otro lado también, acabo de venir recién, estuve ahí en la calle Callao al 100, donde camioneros están haciendo una manifestación. Hay una reunión que ingresaron el día de hoy todo el consejo directivo de camioneros a las 3 de la tarde. Lamentablemente creo que hoy no vamos a tener una contestación de lo que realmente pasó, pero sí vamos a pasar después, en la mitad del programa, información sobre lo que ocurrió justamente la semana pasada con el tema de combustible. Y vamos a hablar hoy algo sobre lo que es la parte económica y fundamentalmente social que estamos teniendo en estos momentos en nuestro país, con una persona que es muy entendido en la materia, que es el licenciado Arroyo. Te agradezco, Daniel, que estés acá con nosotros. Un gusto, en serio. Y la verdad, yo creo que lo que está pasando a nivel económico es como si fuese dos vasos comunicantes, ¿no? Donde bajan uno, suben el otro, y donde bajan este, sube el otro. Y lo peor de todo esto es que creo, y lo hemos charlado varias veces en el programa, que estamos llegando a una situación crítica de pobreza, porque la pobreza está aumentando, y vos sabes mejor que yo qué es lo que pasa cuando aumenta la pobreza. ¿Es así? Es así, absolutamente. Es muy claro que empeoró la situación social y que aumentó la pobreza. En estos 6 últimos meses ha habido 1,5 millones más de personas en situación de pobreza, medido por el Observatorio de Deuda Social de la UCA. Se dieron 3 cosas juntas: la inflación, primero fuerte en alimentos, después en transporte, después en tarifa, todo eso junto hace perder ingresos. En segundo lugar, el parate de la construcción, que es el parate de las changas. La persona no solo todo le cuesta más, sino que perdió changas. Nuestro país es un país de complemento. El que tiene un plan social, además en changa, el remisero hace otra cosa. Cuando se para la construcción, se para todo. Y los despidos en el sector público, en el sector privado. ¿Se sabe más o menos cuántos alrededor? Da la impresión de que hay cerca de 140.000 despedidos en el sector formal, entre el sector público y el sector privado, y casi la mitad están en la construcción. Uno debería contar que es mucho más si toma el sector informal. O sea, si alguien se queda sin trabajo en la construcción, el que hace changas en el barrio, el que es peón de albañil, también se queda sin trabajo, está en el sector informal. Todo eso empeoró la situación. El dato para mí más grave de todo es que bajó el consumo de leche. En Argentina bajó el consumo de leche en sachet, consumo de leche fluido. Ese es un problema. Todas las madres saben que tienen que darle leche a los hijos. Si baja el consumo de leche, quiere decir que no hay plata. Hay más gente en los comedores comunitarios, se come menos carne, menos leche y más harinas. O sea, el cuadro es delicado y ha empeorado. Sí, también, bueno, lo vemos, cuando yo voy al supermercado veo la diferencia de gente que hay. Antiguamente, cualquier día, sábado o domingo, era hacer colas para ir a la parte de la cajera y poder pagar. Lamentablemente no hay gente, o sea, hay una recesión. Y esa recesión no creo que sea lo suficientemente baja como para ir bajando de a poco la inflación. No, y por eso estamos en un problema serio, porque hay una recesión, hay un parate de la actividad económica, hay menos consumo. Como hay menos consumo, todo se complica. Es decir, yo si ando bien de plata y se me rompe la cortina de mi casa, llamo a alguien para que la arregle, si no me pongo a arreglarla yo, entonces va perdiendo ingreso. Y frente a eso, la inflación sigue siendo alta. El INDEC acaba de marcar hoy 4,2% de inflación, lo cual sigue siendo un nivel muy alto, muy arriba de lo que todos imaginaban. Sin duda. Venimos en 6 meses más de 25% de inflación, en 5 meses. O sea, hay una situación complicada
Creo sinceramente que el gobierno tiene que cambiar las políticas. La idea del gobierno es que hay que hacer un ajuste económico, parar la economía, que entonces el mercado va a tener buenas expectativas, van a venir inversiones y las inversiones derraman sobre el empleo. La creencia del derrame, la teoría del derrame. Cuando vengan inversiones, esto derrama sobre el empleo. La verdad que no es así. En el mejor de los casos, las inversiones van a ser para soja, para minería o para el sector financiero, y el trabajo está en la construcción, en el textil, en el metal mecánico. Lo que genera actividad económica no genera trabajo en la Argentina. O sea que aun si al gobierno le va bien en cuanto a atraer inversiones, eso no dice mucho sobre el tema del empleo. Yo creo que es momento de cambiar la política y de tener un buen ojo en la inflación, es decir, generar un acuerdo de precios, un consejo económico-social, convocar a sindicatos, empresarios, para fijar metas de inflación y metas de crecimiento. Sí, yo creo que no hay medidas profundas económicas como para que modifiquen el sistema. No. Yo de economía entiendo muy poquito, es muy complejo, yo entiendo que es muy complejo. También entiendo que acá han dejado un campo minado sin planos, o sea, no sabe por dónde va a reventar cada cosa. Y esto es así, es una realidad. Lo que pasa que la realidad, después de 6 meses, tienen que tomar medidas, a mi entender, profundas económicas, como para ir manteniendo que la gente siga viviendo, porque ya no está comiendo. No, Ese es el problema. Y en vez de ajuste hay que ir paulatinamente un proceso de expansión económica, hay que mover el mercado interno. Si no se mueve el mercado interno, los sectores pobres, los que hacen changas, los que tienen trabajo formal, no van a poder entrar. Yo creo que el gobierno recibió una herencia difícil, recibió un enfermo con 39 grados de temperatura, el gobierno anterior hizo muchas macanas y mucho desastre, pero ese enfermo de 39 grados con temperatura le metió un ajuste encima, le llevó la temperatura a 41 grados, lo complicó aún más. Seguro. Eso ha sido un mal diagnóstico, me parece que está equivocado en la orientación y aspiro yo, nosotros dentro del Frente Renovador con Sergio Massa, aspiramos a que cambie la orientación, porque este camino no lleva a pobreza cero, no lleva a mejorar la situación, sino claramente lleva a la chique y al empeoramiento de las cosas. Sin duda. Ustedes saben perfectamente bien que hubo un problemita sobre el transporte de combustible, justamente porque hay un concepto, a mi entender, que es distinto a lo que piensa la gente, que los gremios lo único que quieren es hacer paro. No es así. El tema lo explico cuantas veces sea necesario, porque creo que hay que tomar conciencia de que si el empresario hace una macana, los que sufren las consecuencias son los trabajadores. Y en este caso concreto, el tema del traslado de combustible por intermedio de camiones, el tema del famoso impuesto al trabajo o impuesto a las ganancias, hay empleados de camioneros que están recibiendo un descuento de 10.000 pesos por mes promedio, hay otros con 17.000 pesos promedio. Me gustaría que lo escucharan a Pablo Moyano, que nos va a dar un criterio más amplio, y vuelvo a repetir, esto es de la semana pasada. La semana que viene vamos a tener cuáles son los resultados de que justamente en este momento están reunidos en el Ministerio de Trabajo. Así que vemos justamente lo que dice Pablo Moyano y después volvemos a charlar nada más y nada menos sobre estos temas que tanto nos preocupan. La audiencia fue ayer por paritarias, donde Camionero está reclamando un 42% de aumento. La Cámara Empresaria, que es FADEAC, ofertó un 28% en 3 cuotas. Por supuesto fue rechazado, pero lo principal, lo que estamos reclamando, que los trabajadores, nosotros hemos mostrado ayer los recibos de sueldo, lo que aporta un trabajador de combustible, que va de 5.000 a 17.000 pesos por mes. Creemos que ya a esta altura del año ya tendría que haber estado resuelto. No puede ser que el presidente ni bien asumió, le sacó todas las retenciones al campo, le sacó las retenciones a las mineras y los trabajadores siguen pagando ganancias, ¿no? Comparaste estos meses y estas medidas de fuerza con los que se le hicieron al gobierno anterior, Cristina Fernández de Kirchner. Con esto que vos sumás, además de ganancias, que ha aumentado la luz, el gas y todos los impuestos, ¿cuál sería tu opinión respecto del gobierno que terminó y este? Y que todos hicieron o sacaron medidas en contra de los trabajadores. Uno de los gobiernos que más precarizó el tema laboral fue el kirchnerismo, con las cooperativas, municipalizando el trabajo de la recolección, aumentando el impuesto a las ganancias. Y este gobierno no hizo nada para cambiar. Hizo para cambiar, pero para cambiar los salarios para abajo.
No es que ha hecho algo para mejorar. Solamente te vuelvo a reiterar, benefició a un sector de la sociedad. Vos fíjate lo que está pasando con los compañeros controladores aéreos. Todo el mundo sabe que iba a parar. Y el ministro en Ginebra, el presidente borrado, el jefe de gabinete no aparece. Y bueno, creo que si siguen así, se vienen meses mucho más duros, ¿no? Porque la bronca social que hay con todos los aumentos y que no tienen respuesta, bueno, seguramente va a haber reacción de distintas partes de la sociedad. La audiencia fue ayer por paritarias, donde el camionero está reclamando un 42% de aumento, la Cámara Empresaria, que es FADEAC. Bueno, ahí la pasamos 2 veces, decimos una primicia. Pablo Chascomús, ¿cuáles serían las 3 medidas que haría para cambiar esta situación? Lo primero que nosotros planteamos es que hay que convocar un Consejo Económico Social con sindicatos y con empresas para definir claramente metas de inflación, para establecer el criterio, sobre todo el control de precios de los 25 productos de la canasta básica, metas de crecimiento para los próximos años. Lo segundo es que hay que resolver el tema del crédito. Nosotros planteamos masificar el crédito para máquinas y herramientas, para el gasista, para el plomero, para el carpintero, para una sierra circular para el carpintero, para una máquina de coser para la señora que cose ropa en la casa, a tasas muy bajas del 5% anual, porque la gente no está trabajando, necesita máquinas y herramientas para poder trabajar. Y lo tercero es que hay que hacer obra pública. La única salida rápida acá es empezar a generar obra pública fuerte y en pequeña escala, no la gran obra pública tecnológica. Necesitamos mucha gente trabajando acá, mucha vivienda, mucha obra pública en pequeña escala. Esas 3 acciones hay que hacerlas ya. El Estado tiene los recursos, tiene que poner el eje en eso y no tanto en creer que atrayendo inversiones la cosa va a andar. ¿Los precios cuidados sirven para algo? Están desacomodados absolutamente, el gobierno los dejó de lado, después los tomó porque veía que se le complicaba. Yo creo que el gobierno creyó mucho en el tema que el mercado lo acomoda, cree mucho en la idea de que si la economía funciona bien esto se acomoda. Y no es así, los precios no se acomodan solos, la inflación sigue siendo alta, no se crea empleo, si el Estado no crea cadena de producción, no se mete con la construcción, no se mete con el textil. Hace falta que el Estado intervenga más claramente y eso no ha sucedido hasta acá. Abel, de Capital Federal, ¿quién tiene la culpa de toda esta situación? Nombres, responsables. Quisiera que digan. Es medio difícil decir esto, porque es una combinación de las dos cosas. ¿No? No, es claro que en el gobierno anterior hubo un sistema de corrupción. Cualquiera que vea la tele se da cuenta y que esa corrupción ha sido una escala brutal. Y es claro que este gobierno encaró una política que no mira al trabajo, ni al mercado interno, ni al dinero, al bolsillo de las personas de a pie, sino que está pensando en concentrar la actividad económica para que eso después eventualmente funcione. Yo creo que el gobierno anterior desacomodó todo, en los últimos 4 años buscó la cuadratura del círculo, pero este gobierno no tiene la mirada puesta ni en los trabajadores ni en los sectores más pobres. Sí, a lo que voy cuando digo está medio mezclado entre todo, se mezcla entre todo, especialmente la información, ¿sí? Porque si yo no trato de buscar una solución para la gente que realmente tiene hambre en el día de hoy, eso no se puede tapar. No, eso está claro. Entonces tendría que tener cierta prioridad para eso, que esperar a lo mejor una posible inversión, porque están esperando las inversiones. Yo creo que acá no van a invertir absolutamente nada en la situación que estamos, ¿no? No, y es claro que hay más cantidad de gente en los comedores comunitarios, hay mucha más gente yendo a los comedores, lo cual marca que la gente no tiene dinero. Si algo es importante en Argentina, que la gente trata de comer en su casa, salir del comedor y comer en su casa para fortalecer su familia. Si hay más gente en los comedores, hay una sola lectura posible, no alcanza la plata. Lucía de Pergamino pregunta al invitado qué medidas se tomarán para ayudar a los pequeños productores del campo. Yo aspiro a que el gobierno, yo formo parte de la oposición, pero aspiro a que el gobierno empiece a trabajar con los pequeños productores, con los productores tamberos, metiéndose en la cadena de producción. ¿Qué pasa hoy en el tema de leche, por dar un ejemplo? El productor lechero, el que produce, vende la leche a 3 pesos con 40 y termina en la góndola a 22 pesos. Esa intermediación termina siendo desastre. El Estado tiene que acompañar a este productor y meterse en la intermediación. No correrse como está haciendo el gobierno y creer que eso se va a acomodar por la ley de la competencia, sino meterse. Si no acompañamos a los pequeños productores, si no le damos crédito y si no lo sostenemos, se va a desacomodar más la cosa. Sandra de Boedo le pregunta al invitado si serían las medidas que hubieran tomado de haber sido gobierno con Massa. Creo que está explicado con anterioridad. Simplemente, ¿no? Nosotros siempre hablábamos de salir del cepo cambiario en 100 días, no a lo bestia como lo ha hecho el gobierno.
básicamente no 100 días por poner un número, sino porque pensamos que antes había que definir paritarias, había que definir sobre todo el tipo de cambio, había que definir con claridad líneas de crecimiento, metas de inflación, y recién ahí salía ese cambio. Me parece que el gobierno desacomodó todo y creyó que se iba a acomodar. La mirada que tiene Macri sobre el rol del Estado yo creo que es equivocada. Cuando se reunió con los empresarios les dijo, miren, yo Estado tengo que pintar la línea de cal, tengo que poner el arco, tengo que poner las redes y ustedes tienen que hacer los goles. Me parece a mí que el rol del Estado, además de pintar y poner la cancha, es hacer de técnico, es marcar líneas de acción, y eso es lo que está faltando. Romina de Flores, los trabajadores del SubTV son unos, me callo, no digo nada, se en la gente y no avisan, no les importa nada. Eduardo de Once dice, realmente entre los ladrones K y la insensibilidad del PRO no tenemos solución. No les interesa al pueblo, solo llenarse de dinero. Lorena de Villa del Parque, muy lindo programa, clarísimo como siempre el licenciado Arroyo en sus conceptos, con un conocimiento claro de lo que está ocurriendo. Lo vamos a escuchar a otra parte de camioneros, a Sergio Jerez. Lo escuchamos. Vemos justamente la explicación que nos da cuál es la causa por la cual siguieron con esa medida de acción directa, y después volvemos como para seguir charlando acá con Daniel sobre todo lo que es la parte social. Bueno, estamos reclamando primero y principal que no se retengan más ganancias. Justamente hace un mes tuvimos 500 trabajadores de la actividad del combustible líquido y gaseoso reclamando porque, bueno, acá están de prueba sus recibos de sueldo, donde hay descuentos de 17.000 pesos, 10.000 pesos promedio, y bueno, fue algo que se le transmitió a nuestro secretario general y nuestro secretario general adjunto, donde es la preocupación de estos trabajadores que llegaban al momento de no querer venir a trabajar. Entonces, esto es lo que provocó que se haga una reunión, se llame a las petroleras, se le pide una reunión, a ver de qué manera se puede compensar a los trabajadores de este impuesto al trabajo. La respuesta, la verdad, que fue muy irrisoria, porque las petroleras dijeron que como había trabajadores que tenían un promedio de 5.000 pesos, que para ellos no era mucho, que fue algo que la verdad que nos impactó muy fuerte, porque 5.000 pesos de descuento para los trabajadores significa 60.000 pesos al mes, y creo que a ningún trabajador ni a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. ¿Cuáles van a ser las medidas que continúen ahora? Bueno, por ahora hay un cese de actividades, un paro de 48 horas, y bueno, después se verá si se seguirá con 48 horas, 72 horas, o se seguirá toda la semana que viene. Y bueno, veremos. De acá la decisión la toma nuestro Consejo Directivo y nosotros en conjunto apoyando a los trabajadores, y de acá se verá lo que se hace. Acá creo que no da para más esto, y bueno, para nosotros es muy fuerte de que los gobernantes se fijen más para el lado empresario que para los trabajadores, que son los que realmente construyen el país. Te quiero consultar por el tema, pregunta obligada, el tema de lo que es el impacto en el abastecimiento. Esto, ¿cómo va a caer dentro de lo que es el abastecimiento de combustible en base a lo que viene en 48 horas? Bueno, el abastecimiento de una manera u otra, porque los trabajadores, si siguen descontando impuestos a la ganancia, no quieren salir a trabajar porque tienen un tope, van sacando, como antes se sacaba la cuenta, de ir al supermercado, ir con la calculadora, hasta dónde nos alcanzaba la plata, acá lo mismo. Si llegamos a un tope de dinero, digamos, laburaremos 10, 15 días, cuando lleguemos a ese tope, para que no nos metan la mano al bolsillo, nos quedaremos en casa. Entonces, de una forma o de otra, capaz que 15 días se podrá trabajar y 15 días estaremos parados en casa. Bueno, Bueno, Luis de Luján, no puedo creer a los fanáticos K que siguen negando el vaciamiento que hicieron estos 12 años, ¿qué otra prueba necesitan? Osvaldo de Barracas, ¿para cuándo la ley del arrepentido? Que en el Congreso la saquen ya. Es la única forma de que muchos vayan presos. Ya está la ley. Lo único que se tiene que acoger a la persona a la cual está involucrado. Hay mal ambiente, ¿no? Hay mal ambiente. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social.
no de explosión, hay mucho conflicto, pero sí de implosión. Cada uno revienta para adentro. El que anda mal, no tiene trabajo, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, con lo que tiene cerca. En el barrio se ve tensión permanentemente. Yo que ando por muchos lugares, en los barrios más pobres, veo mucha gente sin nada que hacer, dando vueltas. Hay una sensación de tensión y de implosión. La misma gente que le está pasando mal quiere que el gobierno le vaya bien, porque quiere que esto funcione, que salga adelante. Pero la verdad es que hay como un malestar de vida cotidiana que el gobierno debería tomar nota. Y tomar nota significa encarar otras políticas, no buscar una solución marketinera, sino encarar otras políticas. Sí, el encarar otras políticas estaría pensando primero, a mi entender, en lo social y después en todo lo demás, ¿no? Absolutamente, en realidad hasta acá lo que ha hecho son cambios económicos, salió del cepo cambiario, salió del default, quitó retenciones y anuncios sociales, pero solo anuncios. Se anunció que se va a devolver el IVA a la canasta básica de alimentos, una buena idea, pero hasta ahora a nadie le pasó que pasó la tarjeta y le devolvieron el IVA. Se anunció que los monotributistas van a tener la asignación universal por hijo, buena medida, pero no hay ninguno hasta ahora que tenga la asignación. O sea, se han hecho anuncios, se le ha quitado mucho poder de compra a la gente y los anuncios que son pequeños no se han puesto en marcha. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Daniel. Te agradezco de ya que hayas venido. Un gusto. Creo que es importante, si escucha el gobierno, voy a decir una barbaridad, si escucha el gobierno, que escuche, ¿no? Sería bueno. Porque muchas veces escuchan y no comprenden qué es lo que realmente está pasando. Y creo que lo que pasó con este señor José López es un tema muy serio y es un tema que va a traer cola. Yo creo que los 9 millones de pesos es un vuelto. No nos olvidemos que estuvo prácticamente 12 años constantes con el gobierno anterior, ya venía de lo que era Santa Cruz, y bueno, no sé, a menos que esté loco o que lo hayan considerado como comúnmente se dice en la jerga un perejil, se quedó con un vueltito y bueno, vamos a demostrarle que podemos seguir trabajando dentro del sistema. Creo que es así. Daniel, gracias. Muchas gracias. Ustedes, bueno, no nos vamos a ver este fin de semana, primero porque el viernes es feriado, el lunes también. Aquellos que son padres, que tengan un muy feliz Día del Padre y por supuesto un feliz día, un buen fin de semana, que la disfruten estos 2 días feriados que vamos a tener un feriado largo. Así que nos vemos el otro miércoles, de acá en una semana, a las 17, hablando de políticas de Estado, que tanto falta nos hace realmente. Hasta el próximo miércoles y gracias.